Bienvenidos a un encuentro más de este espacio virtual de Módulo Pedagógico 1. Como saben, la agenda programada para hoy es un poco amplia, entonces vamos a comenzar a discutir la temática que nos corresponde, que es el último tema de la unidad número 1, que es el constructivismo. Pero antes de entrar de lleno a esta temática, necesitamos hacer un análisis retrospectivo de lo que ha estado pasando en realidad en nuestro sistema educativo. En primer lugar, chicos, todos conocemos el papel que ha tenido tanto el maestro como el alumno dentro del paradigma tradicional. El profesor ha sido el agente principal, ha sido quien se ha llevado el protagonismo en todo momento. Y el alumno ha sido un actor pasivo, un mero receptor del conocimiento que el docente le imparte. Esta teoría tradicional tiene dos características principales o dos desventajas bien marcadas. La primera es que no tomaba en cuenta ni el desarrollo ni la evolución del niño. Y ya en temáticas anteriores explicamos y llegamos a la conclusión que es importante que un agente que se dedica al trabajo educativo conozca cada uno de los niveles, cada una de las etapas, cada una de las facetas que el niño atraviesa para comprender el papel o el desarrollo que tiene en el proceso educativo. Otra de las desventajas muy marcadas es que tampoco tenían en consideración que cada niño tiene un ritmo y un proceso de aprendizaje. Y esto, ¿en qué órgano o en qué sistema vimos que se desarrolla el aprendizaje? En el cerebro. Y ningún cerebro, si ya vimos y explicábamos en la clase anterior, que cada una de las arrugas de cada uno de los cerebros del ser humano, que se llaman surcos, ninguno es igual. Entonces, sin ninguna, en base a estructura, ningún cerebro es igual, los procesos o la forma o el ritmo en el que se desarrolla este proceso de aprendizaje tampoco será igual. Y si ya tenemos alguna experiencia de acercamiento en el sistema educativo, sabemos de que completamente ninguno de los niños aprende igual. Entonces decíamos que no se tomaba en cuenta ni el desarrollo físico evolutivo del niño y tampoco se tomaba en cuenta el ritmo independiente de aprendizaje que tiene cada uno de ellos. Por lo tanto, las mismas descubrimientos científicos nos dan a entender de que es necesario que se produzca un cambio en el sistema educativo o en el enfoque o proceso educativo. Este es un esquema del modelo tradicional del que quizás muchos de nosotros, si no es que la mayoría, se formó. El profesor, dentro del aula de clase, el profesor es quien imparte la lección. Nosotros como alumnos simplemente tomábamos apuntes o de hecho quizás en este momento ustedes puedan considerar que es el proceso que se está llevando a cabo. El alumno solo toma apuntes, luego se le asignan actividades, las realiza y en su casa pues él hace tareas y estudia. Esas eran las fases del modelo tradicional. A este tipo de educación también se le conoce como educación bancaria, porque ya explicábamos al inicio que el docente es quien arroja todo el conocimiento y lo deposita en las mentes de los niños. Ellos simplemente reciben lo que el maestro está compartiendo. Pero es necesario entonces que hagamos un cambio. Cuando miré esta caricatura me llamó mucho la atención y me gustó. El maestro les dice, por disposición oficial tenemos que dejar que piensen y que construyan el conocimiento por sí mismos. Y los niños les dicen, y no duele. Entonces, es el cambio o la transformación de pasar de un sistema tradicional o una metodología educativa tradicional a la metodología que vamos a conocer el día de hoy, que es el constructivismo. Pero entonces, ¿qué es constructivismo? Este enfoque no representa una copia de la realidad, es decir, no es una simple transferencia de conocimiento como ya vimos en el enfoque tradicional, sino más bien una construcción del ser humano. Es un proceso activo y continuo, porque el sujeto, quien aprende, interrelaciona los esquemas que ya posee con lo que va construyendo en relación al contexto y el entorno en el que lo rodea. Entonces, hasta este momento,
en estas primeras diapositivas, podemos entender que entonces el constructivismo, número uno, no es un enfoque pasivo, no es un proceso pasivo, o sea, no se estanca, sino que es un proceso activo y es un proceso de construcción de conocimiento. Entonces, cuando construimos, es muy interesante que cuando escuchamos la palabra constructivismo, según la teoría, se basa en su origen, que significa interpretar. Entonces, vemos que cuando hablamos de construcción, no todos los seres humanos construimos o interpretamos la información de la misma manera. Entonces, por eso es un proceso individual e íntimo. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este espacio. Les voy a pedir, por favor, que vayan tomando anotaciones. Yo sé que la mayoría los hace, pero vayan tomando anotaciones, que vamos a tener un espacio de trabajo en equipo o trabajo como producto de este tema. Entonces, necesito que pongan mucha atención y sobre todo que en la medida de lo posible hagan sus anotaciones. Disculpen que no lo dije al inicio. Entonces, comprendimos ya entonces un concepto básico de qué es constructivismo. Pero, ¿qué es el aprendizaje para el constructivismo? Un proceso activo de construcción o reconstrucción del conocimiento en el que la labor del maestro es netamente ser un mediador y el sujeto y el objeto, entre el sujeto y el objeto, en la apropiación de los conocimientos, es decir, de promotor de ese proceso interno. ¿Quiénes son los principales exponentes en esta teoría constructivista? Vamos a hablar primero de Jean Piaget. Piaget propone un enfoque constructivista basado en lo psicológico. Se fundamenta en dos principios, en asimilación y acomodación, que más adelante vamos a ver qué significa cada uno de estos. Es necesario entender que el constructivismo psicológico, Piaget lo describe como una teoría como los humanos éramos capaces de aprender y comprender el mundo que nos rodea. Describió cómo la inteligencia, el ambiente e incluso los genes eran capaces de crear un mundo diferente para cada individuo. Piaget basa sus estudios en esquemas mentales y es importante que nosotros entendamos qué es un esquema mental. Es una estructura mental determinada que puede ser transferida y generalizada. Para Piaget, el esquema representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción. Es un esquema o una actividad operacional que se repite al principio de manera refleja y se universaliza de tal modo que otros estímulos previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla. Ya vamos a hacer una pequeña referencia de esta parte de los reflejos, cómo van evolucionando, que lo vimos, si ustedes recuerdan, hablamos de los reflejos que un recién nacido tiene para asegurar su supervivencia en este mundo. Entonces, Piaget basa sus estudios en etapas de desarrollo. Él explica o él nos establece 4 etapas. La primera etapa es la etapa sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años de edad. Como acabo de mencionar, recuerdan que hablamos que cuando nosotros le poníamos el dedito cerca a un niño, inmediatamente él apretaba la mano y decíamos que a ese reflejo se le llama, a esa acción se le llama reflejo de prensión. Entonces, Piaget explica que el niño nace con esa habilidad, pero que a medida va desarrollando, va creciendo, ese reflejo se convierte en una operación más compleja. Cuando el niño ya desarrolla este reflejo y pasan los años, ya después puede sujetar un lápiz, puede sujetar un juguete. En el documental mirábamos que en las primeras meses, en los primeros quizás un año, el niño, nosotros lo sabemos, el niño agarra algo y rápido lo tira, uno se lo vuelve a levantar, lo vuelve a tirar, pero no es tanto quizás porque el niño lo quiera hacer, sino porque no tiene control de esas habilidades o de esas capacidades. Entonces, a medida el reflejo va evolucionando, se va convirtiendo en una función más compleja. Tenemos después la etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años de edad. También la etapa operacional completa, de 7 a 12 años de edad. Y la etapa de operaciones formales, que es de 12 años en adelante. Cada una de estas etapas describe un nivel cognitivo diferente. Ahora bien,
¿Cuáles son esos dos principios que Piaget establece para la adquisición de aprendizaje? Primero, Piaget nos habla sobre la asimilación. Consiste en interiorizar una cosa o evento y relacionarlo con algo ya preestablecido. Este concepto lo manejamos en la clase anterior cuando discutíamos el folleto de neurociencia. Y voy a dar un punto extra a la persona que me diga cómo se le llama al proceso de relacionar una información previa con una información nueva. Repito, voy a dar un punto extra a la persona que me diga cómo se llama el proceso de relacionar una información previa con una información nueva. Al proceso cognitivo. Se vence en 3, 2, 1. Metacognición. Recuerdan que cuando hablábamos de la segunda etapa del aprendizaje en el proceso mental, primero decíamos que el aprendizaje se basa o comienza por medio de la atención, o sea, por medio de un estímulo, de un factor externo, ¿verdad? Ese es el paso número 1 del aprendizaje en la mente. El paso número 2 es la asimilación, que decíamos que teníamos que relacionar la información nueva con una información que ya teníamos almacenada en nuestro cerebro. Y si no encontrábamos relación, se podía olvidar de forma quizás hasta inmediata. Y a ese proceso se le llama metacognición. Cuando el niño se relaciona con algo que comienza en su cerebro, empieza a decodificar la actividad por lo que está viendo, entender o lo que está ocurriendo. Un ejemplo, si un niño ve a un animal saltando muy lejos, puede entender que está viendo un pájaro volando, aunque no sea un pájaro en sí. En este caso, el niño está asociando ese animal a un pájaro, aunque en realidad no pueda volar. Luego, el principio número 2 de Piaget en cuanto al aprendizaje es la acomodación. Este proceso se entiende como la modificación de los esquemas previos, o sea, el perfeccionamiento de lo que se entiende, para entenderlo con más datos. En el ejemplo anterior, un animal que saltaba lejos para un niño podría ser un pájaro, pero con la acomodación, el niño poco a poco puede comprender que no era un pájaro. Este proceso trata de encontrar un equilibrio entre lo que sucede y lo que entiende la persona. Toda persona trata de dar una explicación a lo que sucede. Yo puedo estar viendo el mismo escenario que Jerry está viendo, y Jerry lo puede estar interpretando de una forma totalmente diferente a la mía. Y es porque ya dijimos que el aprendizaje es individual, es interno, porque todos tenemos procesos, niveles de desarrollo distintos. ¿Okay? Entonces, principios básicos de la teoría de constructivismo psicológico de Piaget es asimilación y acomodación. ¿Okay? Esos son los dos principios. Tenemos otro exponente en la teoría del constructivismo que ya nos plantea un constructivismo social. Piaget nos habla de un constructivismo psicológico y Vygotsky nos habla de un constructivismo social. El principal enfoque de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, que vamos a explicar también más adelante en qué consiste este principio. Enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro, mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan de forma natural. Hago una pequeña comparación en este momento. Piaget nos habla de que el aprendizaje se basa más que todo en las capacidades propias que tiene el individuo, ¿ok? Y que va desarrollando a través de cada una de las etapas que él plantea. Vygotsky dice algo diferente. Vygotsky dice que la fuente principal del aprendizaje es el contexto en el que él se rodea y que ciertamente necesita el papel del docente para guiarlo. Pero mientras él está en contacto con ese entorno, las habilidades naturales se van desarrollando sin problema. ¿Okay? Entonces es importante que vayamos viendo
esa comparativa entre estos dos exponentes. Y ayer nos hablaba de etapas de desarrollo, pero Vygotsky habla de dos tipos de funciones mentales. La primera son las funciones mentales inferiores, son aquellas con las que ya nacemos. Son funciones naturales y están determinadas genéticamente. Y las funciones mentales superiores se adquieren o se desarrollan a través de la interacción social. Entonces, vamos viendo cómo la interacción en el contexto con otras personas toma un papel principal dentro de la teoría de Vygotsky. Vygotsky plantea una teoría del andamiaje o el aprendizaje mediado. ¿Ustedes saben qué es un andamio? ¿Alguien que me quiera decir qué es un andamio? En construcción. Es lo que utilizan los ingenieros para la construcción de edificios. ¿Pero para qué la utilizan? ¿Cuál es el objetivo de un andamio? Lo utilizan para poder construir en una parte más alta, ir construyendo hacia arriba. Correcto. Para alcanzar espacios para altos, alcanzar ¿verdad? donde está muy alto. Correcto. Ese es el objetivo y en eso nos tenemos que fijar. Entonces, vamos a decir que los componentes de la teoría del andamiaje son tres. Zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. Ahora vamos a explicar en qué consiste cada una de estas zonas. La zona de desarrollo real son las habilidades actuales que el estudiante tiene. Es decir, enfoquémonos en un patio de nuestra casa. En el patio de nuestra casa cerramos todos nuestros ojos, son las 4 de la tarde, el día está muy soleado, muy bonito, y cada uno de nosotros tiene un niño en casa. Bueno, el niño sale al patio y hay un árbol muy grande enfrente de él. Entonces, el suelo, la superficie en la que el niño está parado, es la zona de desarrollo real. Son las habilidades que él ya posee, que hasta ese momento, hasta esa edad de, pongamos, 5 años, hasta ese momento que él tiene 5 años, son las habilidades, las competencias, los conocimientos que él ha adquirido. Pero el niño levanta la mirada y mira que hay un mango verdecito, delicioso, y el niño ha visto que en su casa se lo comen con sal, pimienta, limoncito, y todos comparten. Entonces el niño quiere alcanzar ese mango, pero obviamente el tamaño que el niño tiene no le permite llegar y alcanzarlo. Entonces, ¿qué va a hacer el niño para poder llegar a ese lugar? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes fueran ese niño, ¿qué harían en ese momento? No agarrar un palo y bajarlo, una piedra, no. ¿Qué pedirían o a quién le pedirían ustedes que les oriente? A la mamá. Muy bien. Vamos a decir, Candy, creo que fue la que participó, dice, yo le hablaría a mi mamá. Bien, entonces, la mamá de Candy viene y ¿qué va a hacer? La levanta, la pone sobre sus hombros y le ayuda a que el niño alcance el mango que visualizó. Entonces, ese proceso que la mamá de Candy está haciendo para que el niño logre ese conocimiento es la zona de desarrollo próximo. Es el espacio, el lugar, el momento en el que se construyen nuevos aprendizajes y por eso se le llama andamiaje. ¿Ven la relación del concepto con el ejemplo que estamos poniendo? Pero después hay otra zona que se llama zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo a mí me gusta explicarla como la suma de las habilidades reales que tiene el niño, el proceso de la zona de desarrollo próximo, o sea, ¿qué significa? Es el producto o lo que el niño puede llegar a alcanzar con la ayuda ya sea de un compañero, de un padre, de un maestro que está más capacitado que él. Entonces, pongámoslo en el contexto educativo. Les repito el ejemplo anterior para que ustedes se puedan orientar. Decíamos que el suelo o el niño en sí es la zona de desarrollo real, lo que él ya sabe, lo que él ya maneja. Y la ayuda que llega a él y la acción que se lleva a cabo en ese momento es la zona de desarrollo próximo, la construcción del aprendizaje. Y la zona de desarrollo potencial
es el producto que el niño puede llegar a obtener, o sea, el conocimiento que el niño puede llegar a alcanzar con la ayuda de una persona más capacitada. Entonces, pongámoslo en el aula de clase. Un niño de primer grado, digamos, un niño de primer grado, quiere aprender a leer, o una de las competencias básicas de primer grado es aprender a leer. Entonces, ¿qué actividad, qué estrategia o qué momento educativo es la zona de desarrollo próximo? Ustedes como maestros, ¿cuál es la actividad o cuál sería el ejemplo para describir la zona de desarrollo próximo en un niño que tiene que lograr la competencia de la lectura? El uso de cuentos. ¿Qué más? Actividades que le permitan al niño dar a conocer sus destrezas y conocimientos. Muy bien. Enseñar el sonido de las letras. Correcto. Son las acciones que el maestro va a desarrollar para que el niño logre aprender a leer. Ese es el proceso de andamiaje o aprendizaje mediado. En gestión se entiende, ustedes que están llevando gestión ahorita, más adelante van a ver lo que es resolución de problemas y mediación. La resolución de problemas es entre dos personas con el mismo interés, pero la mediación es cuando una tercera persona interviene en el problema. Entonces, en este caso, estamos entendiendo mediación como la adición de una persona a un conflicto. En este caso, el conflicto del ejemplo primero era que el niño quería el mango que estaba viendo, y en este segundo es que el niño tiene que aprender a leer. Entonces, el proceso de actividades que el maestro desarrolle para lograr esas competencias, entonces será la actividad de andamiaje o el proceso de aprendizaje mediado. ¿Y cuál sería la zona de desarrollo próximo? Potencial, perdón, zona de desarrollo potencial. A ver, Ari. Yo no escuché lo que dijo de último, Lick. Que si ya entendimos cuál es la zona de desarrollo real en el ejemplo que estamos viendo en este momento y ya identificamos la zona de desarrollo próximo, entonces, ¿cuál sería, en el mismo ejemplo, la zona de desarrollo potencial? Que el niño pueda construir palabras. Que el niño lea. Lo que el niño quería o debe lograr es la lectura. Se trabaja para la lectura y la zona de desarrollo potencial sería que el niño lea. No sabe leer, pero con la ayuda o la mediación del docente lo va a poder hacer. ¿Okay? No sé que si se coma el mango. Exacto, que se coma el mango. Ok, o más aún que ya sepa cómo hacer para bajar un mango en la próxima ocasión. ¿Okay? Que recordemos que ese es el objetivo, que tenga nuevas competencias, ¿verdad? Entonces, en el primer ejemplo, eso sería que el niño aprenda qué es lo que tiene que hacer para bajar el mango. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta este momento? Ok, entonces continuamos. Como ya lo establecimos anteriormente, para Vygotsky es muy importante la interacción social. Esto le da potencial al desarrollo cognitivo. Depende de la calidad, por supuesto, de la interacción y de la zona de desarrollo próximo del sujeto. Al construir el conocimiento a través de la interacción social, cada cultura es distinta y por lo tanto no se puede generalizar. Ya esto lo hemos platicado. Que el contexto es sumamente importante para el desarrollo de los niños, pero obviamente un niño en Honduras no tiene la misma cultura o el mismo contexto social a un niño en Estados Unidos. Entonces, por eso vemos que
hay tanta diversidad, tanto contraste de una cultura a otra. También Vygotsky plantea lo que es la doble formación. Permítame que hay alguien que quiera entrar. Okay. Vygotsky plantea lo que es la doble formación. Esto indica que se aprende en interacción con otras personas y se produce el desarrollo del aprendizaje. Una vez que lo controlo de forma interpersonal, lo voy a controlar de forma intra, ¿ok? Me formo con otro para enriquecer lo que yo conozco. Entonces, repito, una de las diferencias principales entre Vygotsky y Piaget es que, bueno, la primera que vamos a mencionar es que Piaget establece etapas de desarrollo. Y Vygotsky habla de funciones mentales. Piaget establece 4 etapas de desarrollo desde los 0 hasta el fin de la vida. Y Vygotsky habla de 2 funciones mentales, las inferiores y las superiores. Otra de las diferencias principales es que Piaget explica el aprendizaje como un proceso individual e interno. Cada cerebro es diferente. Por lo tanto, cada persona tiene una forma distinta de entender el mundo y de usar esas habilidades cognitivas que tiene. Y Vygotsky no, Vygotsky dice lo contrario. Vygotsky plantea que es importante la interacción con otros para poder aprender. Una tercera diferencia, podemos decir que para Piaget el aprendizaje se logra a través de la asimilación y la acomodación. Y Vygotsky señala que existe una zona de desarrollo real, una zona de desarrollo próximo y una zona de desarrollo potencial. Y entre esas, o el proceso de interacción que hay entre esas zonas, es cuando se logra el aprendizaje. Pero hay algo que los une a ambos. Y es que el conocimiento no viene de la nada. El conocimiento previo da paso a nuevo conocimiento. Ambos toman como base fundamental el conocimiento previo que cada uno ya tiene. Piaget nos decía que por la asimilación relacionamos la información vieja con la nueva y la acomodación la vamos moldeando según vamos creciendo y vamos entendiendo. Y Vygotsky, perdón, se me fue el nombre, y Vygotsky nos explica que tengo que manejar información primero, después relacionarme y enriquecer lo que ya tenía anteriormente. Entonces, el conocimiento previo es muy importante en la teoría del constructivismo. Solo permítanme un momento. Ahora entonces hablaremos del constructivismo ya en el área total educativa. Dice la diapositiva que se habla de un modelo de aprendizaje que está centrado totalmente en el alumno. La perspectiva da una vuelta total a como hablamos al inicio. Ya se le quita el protagonismo al maestro y se le traspasa al alumno. Deja de ser un receptor pasivo y se convierte en el actor principal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el constructivismo? Que es un enfoque pedagógico que se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. Propone entregar al estudiante entonces herramientas, materiales o recursos para que éste inicie la construcción de su propio aprendizaje, contando con el contexto del aula de la clase, con las orientaciones pertinentes por parte de los profesores. La enseñanza desde esta perspectiva apunta a que el estudiante asimile no solo conocimientos científicos, sino también de una manera ese conocimiento se convierte en significativo para su vida. ¿Y cuándo un conocimiento es significativo? Cuando usted lo puede utilizar en su vida diaria para resolver problemas puntuales. Entonces, aprendizaje significativo es un concepto también relevante. Cuando el conocimiento es significativo, cuando me sirve a mí para aplicarlo en la vida. Luego entendemos entonces que la educación debe estar basada en competencias. 3 competencias básicas: saber, que es conocimiento; saber hacer, que es procedimiento; y saber ser, que es actuar. Pero entonces, ¿qué es una competencia?
Se entiende como competencia aquellas actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrado al saber ser, al saber hacer y el saber conocer, que son los tres pilares que acabamos de mencionar. Si hablamos entonces de que la educación dio un giro totalmente significativo del cambio del enfoque tradicional al constructivismo, y que ahora hablamos no solo del cumplimiento de contenidos, sino más que eso, la búsqueda de fomentar competencias o establecer competencias en el individuo, queda claro, por supuesto, que la metodología o la forma de planificar las clases debe cambiar también. Entonces, hay una herramienta muy importante dentro de este enfoque que se llama la taxonomía de Bloom. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que cuando nos piden un plan de clase, nos piden que trabajemos bajo el enfoque de competencias. Haga un plan por competencias, le dicen a uno, que es la estructura de plan que debe seguir para llevar a cabo el objetivo del enfoque que estamos conociendo. La taxonomía de Bloom fue diseñada por Benjamin Bloom en 1956. El objetivo de esta teoría es que después de realizar un proceso de aprendizaje, el alumno adquiera nuevas habilidades y conocimientos. Por este motivo, consta de una serie de niveles construidos con el propósito de asegurarnos como docentes un aprendizaje significativo que perdure durante toda la vida. Hay 6 niveles dentro de la taxonomía de Bloom. Cuando trabajamos con esta taxonomía deben ser coherentes más que todo. ¿Qué es lo que se busca? Que las actividades que desempeñemos vayan de lo más fácil a lo más complejo. Por eso en la base de la pirámide vamos a encontrar recordar. En la número 2 encontramos entender. En la 3 aplicar. En la 4 analizar. 5 evaluar y la 6 crear. Si alguno de ustedes conoce un plan por competencias, encontrará que está dividido en 3 casillas. Bueno, en 3 casillas principales, después la de recursos y los otros elementos. Pero la primera son competencias actitudinales, competencias conceptuales, actitudinales y procedimentales. Entonces, la taxonomía de Bloom lo que nos ayuda a nosotros es a encasillar cada uno de los verbos que tenemos que utilizar para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Vamos a ver un video en este momento que nos permitirá entonces entender un poco mejor lo que es la taxonomía de Bloom. A ver, parece que vamos a tener problemas con el video. Sí, porque no se reproduce bien. Entonces lo vamos a obviar para que no tengamos problemas ahí con el sonido. Y lo voy a subir a la plataforma y ustedes lo visualizan, ¿ok? Ahora vamos a hablar entonces, muchachos, de cuál es el papel entonces del maestro. Ya dijimos que si se le quitó el protagonismo, si este ahora es un mero guía, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a ver. En primer lugar, se le cede el protagonismo al estudiante, ya que aquí el que importa es usted. Usted como estudiante es el actor número 1. Cada uno de ustedes tiene el protagónico de esta obra que se llama Módulo Pedagógico 1. Entonces, ¿a mí qué es lo que me corresponde? Voy a tener en cuenta lo que ustedes pueden, los tengo que estar motivando, debo escucharlos, ser un orientador, fungir en ese papel.
El profesor, luego de facilitar puentes entre lo previo y lo nuevo, ofrece estructuras y estrategias que le permiten al alumno aprender de manera cada vez más autónoma, interactiva y bajo su propio control. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos. Ofrece un equilibrio entre estímulo y autoridad. Es promotor de la autonomía intelectual y moral de los alumnos. ¿Por qué a nosotros en este nivel educativo nos cuesta tanto cuando un docente nos pregunta, Ana, ¿y usted qué opina del tema que estamos viendo? Y Ana no le da pena, no quiere participar, no se siente con la confianza para hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados en un sistema tradicional en el que muy raras veces nuestra opinión contaba o valía. El que tenía el papel principal era el docente. Pero no sé si ustedes se han podido percatar, a mí me gusta mucho utilizar preguntas guías. En cada uno de los temas que voy desarrollando, me gusta mucho preguntarles para ver si la atención que ustedes están dando a la clase es adecuada, si están captando el tema, para reforzar lo que ya aprendieron con lo que viene y así sucesivamente. Entonces, ese es el papel del docente, ser el guía, ser el moderador, el que cuida el proceso, el que da las herramientas, el que pone prácticamente, por decirlo en palabras cortas, el que prepara el camino para que usted corra. Ese es el papel del docente. Ahora, entonces, ¿cuál es el papel del estudiante? Vamos a conocer algunas características del estudiante constructivista. En primer lugar, él es el actor principal. Eso ya lo repetí como 20 veces, pero necesito que se le grabe a usted en su mente. Debe estar motivado y construye conocimiento al dar sentido a los conceptos a partir de su relación con estructuras cognitivas y experiencias previas. Es un sujeto constructor activo de su propio conocimiento. Aprende y participa proponiendo y defendiendo sus ideas, escucha a sus compañeros como al coordinador o facilitador, debe estar activo y comprometido, aprende y participa. Los estudiantes deben ser autónomos al realizar los trabajos y exponerse a los errores para después rectificar. Cuando solicité a la profesora Rosibel, recuerdan en el panel que me enviara la clase, me sorprendió bastante. Recuerdan que ella tiene segundo grado. Yo, al menos en mi formación escolar, no recuerdo que en primero y segundo grado hiciera exposiciones. Sinceramente, yo no me recuerdo. Pero me sorprendió ver cómo los niños preparaban sus exposiciones y las desarrollaban. Y es muy bonito porque desde pequeños se les va cultivando eso de ser racionales, de poder entender una temática, defenderla, prepararla y defenderla sobre todo. Entonces, es muy bonito trabajar con este enfoque. Para ir concluyendo, entonces vamos a delimitar 4 principios básicos del constructivismo. El número 1, el maestro es el facilitador del aprendizaje, pero el alumno lo construye. Número 2, estimula la construcción del conocimiento a partir de la colaboración y la negociación, y no de una competencia para saber quién es mejor que el otro o quién tiene el puesto número 1. Número 3, el proceso de conocimiento es interno. Cada persona lo construye a su ritmo y a su manera, basando las experiencias previas que tiene con el contexto o el entorno en el que se encuentra. Aprender implica acción, reflexión y análisis de cada situación en concreto. Una frase que me gustó mucho mientras preparaba la presentación es esta que dice: dímelo y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Y sin duda alguno el objetivo principal del constructivismo es aprender haciendo, porque ya dijimos que el aprendizaje bajo esta teoría no es un proceso pasivo, sino un proceso activo. Entonces pasamos a la siguiente etapa o a la siguiente actividad programada para el día de hoy. Como saben, desde la semana pasada les informé
que tenemos evaluación programada para esta semana. Tengo preparado un ensayo para que practiquemos. Recuerden que en evaluación los temas que vienen son etapas de desarrollo, neurociencia y constructivismo. Esos son los 3 temas que vimos en la unidad número 1. Entonces, son los 3 temas que se van a evaluar. El ensayo que vamos a hacer es como el que la doctora aplicó el día de la conferencia y voy a mandarles el enlace en este momento para que ustedes puedan ingresar y desarrollen o respondan cada una de las preguntas. No significa que estas preguntas que están haciendo, que van a hacer en este momento, sean las preguntas que yo les voy a poner mañana o el domingo en la evaluación. Pueda que algunas sí, pueda que otras no, pero es necesario que vayamos viendo qué tipo de preguntas son las que pueden unir. En este momento estoy enviando el enlace. ¿Cuál era el último tema, Lee? Constructivismo. Listo, enlace enviado. Ingresen, chicos. Respiren profundo. Inhale. Exhale. Tranquilo, relajado. Son preguntas puntuales que pues yo espero podamos tener un buen resultado el día de hoy. Esperemos. El enlace está en el chat. Muy bien, bienvenidas. Excelente. Ok, perfecto. Tengo 10. Bueno, vamos a jugar con estas 10 personas. Listo. Muy bien, van volando. Vamos. Excelente. Conteste de lo que usted sabe, ¿ok? Excelente. Ya subió Zaida a primer lugar. Ya subió Damaris a primer lugar. Andrea, muy bien. Vamos, chicos. Alexis va subiendo. Lili va remontando también. Zaida ya volvió. Alexis ya casi termina. Andrea va avanzando, muy bien. Primer pregunta, decía. Comprende la evolución de las capacidades intelectuales, de las cuales la inteligencia es una de las más importantes. La respuesta correcta era desarrollo cognitivo. Simplemente con leer inteligencia ya tenemos que dar por visto que es desarrollo cognitivo, que lo cognitivo, recuerden con qué está relacionado, con la mente. Bien, pregunta siguiente. Etapa de desarrollo comprendida de los 6 a los 11 años de edad. Las opciones eran etapa prenatal, que es antes de nacer, etapa postnatal, que es cuando el niño ya nace, etapa de la niñez temprana, que recuerdan cuál era, de 3, permítanme, de 3 a 6 años, y la respuesta correcta era la etapa de la niñez media. Recuerden que el capítulo de la guía que hicimos así se llamaba, niñez media, y esa es la etapa de 6 a 11 años, o también conocida como etapa escolar, que es cuando el niño ingresa a primer grado y sale de la escuela. Entonces, solo 5 personas la respondieron bien y una la respondió mal. Siguiente. Creador del enfoque constructivista social, Vygotsky. Muy bien. El creador del constructivismo psicológico es Jean Piaget.
Constructivismo psicológico, Jean Piaget. Constructivismo social, Vygotsky. Que no se nos olvide eso. Siguiente. ¿Es el hemisferio que controla la mano izquierda? Excelente. 8 personas respondieron que el hemisferio derecho. Así es. Recuerden que en este caso es una acción contrapuesta. ¿Qué es neurociencia? Me ponen aquí en alguna de las respuestas. Estudia el sistema nervioso. Es el estudio biológico del cerebro. Perfecto. Con esa respuesta así cortita, ya tienen el punto asegurado. Estudia el sistema nervioso del ser humano. Puntos de vista que estudian el sistema nervioso del ser humano, correcto. Y no olviden siempre mencionar el cerebro, las funciones y los componentes del cerebro. Conjunto de disciplinas científicas, ahí faltó terminar de responder. Es un área académica que se estudia, que ocupa el estudio científico de los mecanismos biológicos subyacentes a la cognición y un enfoque específico. Bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta esta pregunta número 5? ¿Algo que quiera decir? ¿No? Continuamos. Andan calladitos hoy. La siguiente pregunta es el nombre que recibe la conexión de las neuronas a través de cargas químicas o eléctricas. ¿Alguien que me diga cuál es? Nombre que recibe la conexión Sinapsis. de las neuronas. Sinapsis. Muy bien, esa era la respuesta correcta. Solo una persona la respondió bien. Solo Alexis tiene el punto ahí. Área del cerebro encargada del lenguaje. Son dos, área de Broca y área de Wernicke. ¿Quién me dice? A mí me salió, Mande. a mí me salió malo porque le puse área. Sí. Y el área de Wernicke. Entonces, por eso me salió malo porque le agregué la palabra área. Candy, para tomársela como buena, dígame de qué se encarga cada una. ¿Se puede? Dígame. Cada una procesa un tipo de que para tomarse la buena me diga qué tipo de información procesa cada una de esas áreas. ¿Qué significa cada una de ellas? Ajá. Pues bueno, Broca me acuerdo yo que la doctora había dicho que está ubicada en la parte de atrás, trasera. ¿Qué más? ¿Pero qué tipo de lenguaje procesa? No, eso sí no me acuerdo, solo sé que es como que era como un hemisferio dominante para el lenguaje. Eso sí Es la que produce el habla. el habla. Hasta ahorita me la hace. ¿Alguien tiene otra respuesta? El área de Wernicke es la comprensión del lenguaje y el área de Broca es la que involucra la producción del lenguaje. Bien. Recuerden que si pueden apagar sus micrófonos, gracias. Recuerden que cuando hablábamos de Wernicke, del área de Wernicke, decíamos que funciona como el procesador de la información que percibimos a través del habla, ¿ok? Y el área de Broca se encarga del lenguaje gramatical, es en el espacio donde se almacenan palabras tan importantes como son los verbos. No se olviden eso. Área de Wernicke es el procesador principal de la información que percibimos a través del habla. Recuerden que eso lo vimos, lo repasamos en la fase del aprendizaje. O sea que esta área se encarga de procesar lo que escuchamos y relacionarlo con el habla. ¿Okay? Wernicke. Ahora, el área de Broca entonces se encarga de lo contrario. Es la que se encarga de lo relacionado con el lenguaje, pero en los aspectos gramaticales. ¿Okay? Que no se les olvide, muchachos. Broca, repito, Broca, gramatical, Wernicke, habla e interpretación. Muy bien. Son los lóbulos del cerebro. Voy a escoger un nombre por aquí. Y si me va a decir, Liz, es que no me funciona el micrófono.
Espero su respuesta en el chat, ¿ok? Vamos a ver, de los 18 compañeritos que están conectados. Eso es muy fácil, profe. Vamos a ver, Digna, ¿cuáles son los lóbulos del cerebro, Digna? Frontal, occipital, Tienen dos teléfonos ahí, bajen el volumen a uno. Ujú. Frontal, occipital. occipital y el otro no me recuerdo. Yo. Dígame. Son 5. Ah, Ujú. bueno, 5 son 4, pero 5 con el cerebelo. Bueno, son 4. El lóbulo Lóbulos. occipital, el lóbulo parietal, lóbulo frontal y lóbulo temporal. Muy bien. Si yo les pregunto en el examen, el día que lo hagamos, si viene una pregunta que diga, describa o enumere, mejor, enumere las partes del cerebro estudiadas en clase. Entonces, primero, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a decir, estos chicos se los digo para que lo relacionen con ustedes mismos. Durante estén estudiando, siéntense en la cama, en la mesa, donde sea que ustedes tengan su espacio para estudiar, hagan lo siguiente. Siéntense, cierren sus ojos y toquen su cabeza, toquen su cráneo. Entonces digan, en primer lugar, se divide en dos grandes áreas y toquen la parte de arriba y digan, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Y repase un poco, ¿verdad? En qué consiste cada uno de estos hemisferios. ¿De qué se encarga el hemisferio derecho? ¿De qué se encarga el hemisferio izquierdo? Bien, en dos grandes áreas. Luego, posee los lóbulos que lo hemos estado estudiando. Y gire su cabeza, póngase de perfil. Póngase de perfil en este momento. Entonces, toque la parte de enfrente y ese es el lóbulo frontal. Bien, y después poco a poco vamos haciendo la mano hacia atrás hasta encontrar la localización de los lóbulos en nuestro cerebro. Cuando hagamos esto, vamos a poner en práctica lo que la doctora nos enseñó, que si nosotros ponemos en acción la información que estamos tratando de procesar y de almacenar en la mente, entonces va a ser más fácil, ¿verdad? Entonces recuerde, siéntese, primero piense, toque su cabeza y diga, se divide en dos grandes partes. La primera es el hemisferio izquierdo y la otra hemisferio derecho. Y repase qué es lo que hace cada uno de esos hemisferios y con qué actividades de la vida diaria se relaciona. Y después se pone de perfil y estudia la ubicación de los lóbulos. Y le aseguro que de esa forma no se le va a olvidar. Bien, muchachos. Ahora la siguiente pregunta decía, se le llama así al proceso de relacionar la nueva información con información ya almacenada en el cerebro. La explicamos hoy en la clase de constructivismo y es también en la clase de neurociencia y a eso se le llama metacognición. Muy bien. El enfoque constructivista le otorga el papel principal al docente y al estudiante es un mero receptor del conocimiento. Esto es falso y la mayoría lo respondió como verdadero. ¿Cuál sería el contexto para hacerla verdadera? ¿Cómo tendría que decir la pregunta para ser verdadera? Según lo que vimos hoy. En módulo 1, ¿quién es el actor principal? El alumno. Muy bien, entonces en el constructivismo, para que esto sea verdadero, tendría que decir que se le otorga el papel principal al alumno y el docente es un guía. ¿Okay? Pero en la pregunta decía que el papel principal lo tenía el docente y el estudiante solo era un receptor de conocimiento. Entonces, la respuesta correcta era falsa. Siguiente. Para asegurar el desarrollo correcto del niño, se considera indispensable la relación con el entorno, la estimulación y la relación con el padre de familia. Las tres eran correctas, ¿verdad? Cada una de ellas es importante para asegurar un correcto desarrollo en el niño. Ahora, al nacer el niño es una tabla en blanco que debe ser llenada de conocimiento. 4 dijeron que es falsa y 3 dijeron que es verdadera. ¿Alguien me quiere decir
¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? Ustedes saben, chicos. Analicemos la pregunta. Al nacer el niño es una hoja en blanco, o sea, no trae nada el niño. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso, Lu, Tiene que ser falso. porque el niño aprendimos. ya trae conocimientos previos, conocimientos natales desde que él nace. El sonido, el lenguaje, la vista, todo él lo desarrolla desde que él nace. De hecho, desde que está en el vientre. Correcto. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que lo comparaban en el documental más bien como los mayores científicos que podíamos tener, ¿verdad? Porque la curiosidad que ellos tienen los lleva a investigar, a indagar a un sinfín de cosas. Entonces, esto es falso. Siguiente pregunta. A ver. Lee, Mande. perdón, respecto a la pregunta que acaba de pasar, hay que recalcar también que el niño, aún en su crecimiento, digamos, puede llegar a los 6, 7 años y aún sigue siendo como un objeto de, lo voy a decir así, pero no tiene que ser así, como un objeto de investigación, porque si nos ponemos a mencionar casos, sería como los niños que ya van presentando dislexias o niños que son superdotados, igual se convierten en un objeto de investigación. Claro. Sí, recuerde que el conocimiento es infinito. Entonces, cada día queremos encontrar la explicación o la razón de cosas que desconocemos. Entonces, al final, cada uno de nosotros funciona de bien o para mal como conejillos de India. Y más aquellas personas con habilidades excepcionales, ¿verdad? O como aprendimos en atención a la diversidad que se llama talento excepcional. Muy bien. Esta pregunta decía principios del constructivismo psicológico de Jean Piaget. Asimilación y acomodación. Asimilar, relaciono lo nuevo con lo que ya tenía, y acomodación, voy, por así decirlo, voy haciendo evolucionar los conocimientos que ya tenía. ¿Bien? Mencione 2 inteligencias según Gardner. Lingüística y lógico-matemática, lógico-matemática naturalista, lingüística verbal, ahí hay, bien, interpersonal, muy bien. Esta pregunta venía en la guía que hicimos en las primeras tareas, ¿recuerdan? Ahora, vamos a ver la siguiente. En base a las funciones ejecutivas, el realizar ejercicios matemáticos mentales es un ejemplo de las funciones ejecutivas eran autocontrol, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo. Y cuando hablamos de memoria de trabajo, poníamos el ejemplo de un niño que le pedíamos, hasta lo hice con ustedes, que multiplicáramos 15 por 3 en la mente, entonces mentalmente nosotros movíamos los números, los poníamos aquí, los poníamos allá, y a eso se le llama memoria de trabajo. La siguiente representa la facultad del cerebro, para recuperarse y reestructurarse a lo largo de la vida. Resiliencia no. Resiliencia es la facultad que tenemos como seres humanos de reponernos de situaciones difíciles de la vida. Pero neuroplasticidad es la habilidad que tiene el cerebro. ¿Okay? Con solo ver neuro tenemos que relacionarlo, porque ya entendimos que es neurociencia, entonces tenemos que relacionarlo con el cerebro. La resiliencia, les repito, es la habilidad que tenemos los seres humanos para reponernos de una situación difícil y seguir adelante. Según el constructivismo social de Vygotsky, ¿cuál es el concepto de zona de desarrollo potencial? Vamos a ver las opciones. Son los conocimientos que el estudiante ya posee. ¿Cómo se llama esta zona? Los conocimientos que el estudiante ya tiene, ¿cómo se llama la zona? Zona de desarrollo. ¿Cuál es? A ver, ¿alguien? Zona de desarrollo real. Muy bien. Zona de desarrollo real.
Luego, otra opción es el espacio de construcción de conocimiento por medio del andamiaje de alguien más capacitado que él. ¿Esta zona cómo se llama? Desarrollo próximo. Excelente. Y la respuesta correcta entonces son los conocimientos que el estudiante puede llegar a conocer con el andamiaje de alguien capacitado. Esa es la zona de desarrollo potencial. Es seguro que una pregunta así como esta salga en examen, solo que con una situación planteada de diferente manera, ¿verdad? Explique la importancia de aprender sobre las etapas de desarrollo del ser humano y la neurociencia desde su perspectiva de futuro docente. Esto ya es una respuesta muy personal, pero básicamente nos ayuda, como dice aquí, a conocer el porqué el comportamiento de varias personas y la neurociencia como la estructura y funciones de nuestro sistema nervioso. Si conocemos las etapas de desarrollo y el funcionamiento del cerebro como maestros, vamos a poder orientar mejor nuestras clases y sobre todo conocer qué nivel le podemos exigir al alumno, porque ya explicábamos en la clase anterior que es muy difícil a un niño, no quiero decir la palabra normal, sino a una persona estándar, por así llamarlo, no, de 5 años no le vamos a poner a hacer una ecuación muy compleja porque su desarrollo cognitivo no está a ese nivel. Entonces, como docentes tenemos que saber hasta qué punto podemos exigir al alumno en base a sus habilidades naturales. Siguiente, crecimiento. ¿Alguien quiere decir algo? No, yo solo iba a preguntar si con este kit vamos a hacer el examen mañana. Pues si gusta, lo vamos a hablar ahorita al final. No sé qué piensan los demás. Ahorita cuando Sería terminemos. bueno, la verdad que sería muy bueno. Muy bien. Ahorita que terminemos lo vamos a discutir. ¿Crecimiento y desarrollo son sinónimos? Falso. ¿Qué es crecimiento y qué es desarrollo? ¿Alguien que me quiera decir, por favor? Que se me olvidó, como dicen en el colegio. Ya dije. ¿Y qué es crecimiento? ¿A qué hace referencia el crecimiento, Yadira? Crecimiento es en cuanto a lo físico, o sea, peso, en Muy cuanto bien. a peso, en cuanto a estatura y no sé qué más decir. Y desarrollo es en cuanto al conocimiento. Habilidades, destrezas, aptitudes. Muy bien, excelente, Yadira, gracias. En el aprendizaje de muchos factores que incluyen en el aprendizaje, es un proceso a través del cual se adquieren habilidades. Muy bien, gracias, Yadira. Excelente. Entonces nos quedó claro que crecimiento y desarrollo definitivamente no son lo mismo. Etapa de desarrollo con mayor rapidez en crecimiento durante toda la vida. Recuerdan que esta pregunta yo les dije el día que discutimos la clase que era una pregunta fija para examen. Y la respuesta correcta es de 0 a 3 años. Solo pensemos en niños que nosotros conocemos. Cuando miramos más cambios tan notorios en ellos, son en esta edad de 0 a 3. Ya de 3 a 6 años, sí hay cambios, pero no tan rápidos y no tan significativos como los de esta primera etapa. Y ya de 6 a 11, pues ya los cambios son más lentos, como lo estudiamos, más en cuanto a habilidades, podríamos explicar. Y de 11 años en adelante, pues ya son las evoluciones del ser humano que tiene que dar por naturaleza. Mencione al menos una preocupación relacionada con la salud en la niñez media. Esta es una pregunta de la primer guía que hicieron. Vamos a ver si alguien... Sí, era orientada prácticamente a estas dos respuestas que tenemos aquí, enfermedades y alimentación. Una de las respuestas que podían poner era la obesidad. En el libro hablaba sobre el papel que tienen las Barbies con las niñas, que quizás puede o no interferir en su sentimiento como
corporal. Exponía también la situación en Estados Unidos, que es uno de los países con mayor obesidad infantil. Podían ser también, dice que todos los niños pasan alrededor de 6, 7 periodos de gripe durante el año, que es algo normal. Habían otro tipo de enfermedades que podíamos mencionar, como la diabetes también. Entonces, a eso era orientada esta pregunta, a problemas de salud que se pueden presentar en los niños en esta etapa de desarrollo. Creo que las preguntas que más costaron son las relacionadas con la primer temática. Según estoy viendo, esa es la observación. Ok, me imaginé que esta iba a ser la que más problema iba a dar. Menciona al menos una capacidad cognitiva de la niñez media. En el libro, las capacidades cognitivas que nos menciona son las siguientes. Son número y matemáticas, que el niño es capaz de realizar problemas matemáticos en su mente. Categorización es otra. Permítanme. Bueno, eran como 6 opciones las que ustedes podían establecer que igual son de la primer guía. Siento que en esa parte donde quizás no hubo mucho reforzamiento, pero vamos a hacer lo posible, ¿verdad? De que el conocimiento que ustedes adquirieron por medio de la presentación sea el que tomemos en consideración. Porque ya esto me ayuda a mí a saber en realidad el nivel de aprendizaje que tuvieron en esa temática. Bien. Creo que ya terminó la guía. Sí, eran 22 preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo evalúan el conocimiento que adquirieron con lo que se les preguntó? 2 participaciones o 3 participaciones. Solo los que participaron en la... No, usted que vio las preguntas también. Que sí, ¿qué opinamos? Dice del ejercicio, o que Del sí, ejercicio, de las preguntas. no le escucho bien, profe. Ok, aparte de ser ventilador, porque no necesito un ventilador. Bien, les decía que la opinión que les estoy pidiendo es en base a la actividad que acabamos de realizar, pero más que todo de las preguntas, porque preguntas como esas son las que van a venir en evaluación. ¿Cómo se sintieron en base a lo que aprendieron? Yo siento, profe, que no es que me siento que en un 100%, pero sí, yo no seguí el juego ese porque no me salían las preguntas, pero sí creo que no hubiera salido tan mal, espero que mañana tampoco. Muy bien. ¿Alguien más? A mí me pareció interesante, Lick, porque pusimos el cerebro como que a trabajar. A veces Sí. estamos así como que dormidos en la clase y créame que ahorita yo me puse a anotar y anotar y anotar y le agarré bastante la clase y interesante, Lick. Me gustó bastante. Muy bien, eso me alegra. Yo no escuché bien lo último que dijo antes de escuchar participaciones, pero yo siempre tengo una pregunta: ¿de dónde saca tantas herramientas, Liz? Bueno, esta la aprendí con la doctora el día de la conferencia. Con ella la usamos por primera vez y me gustó, me llamó la atención. Entonces me puse a investigar y a tratar de ver cómo funcionaba. Y la verdad que al menos personalmente comparto mucho el hecho de poder hacer dinámico el aprendizaje, porque no sería, creo yo, que no tendrían el mismo nivel de aprendizaje si yo solo me sentara aquí en mi escritorio, pusiera la presentación y empezar a hablar y no llevar nada a lo práctico.
Entonces, como decía la frase, la recuerdan, la presentación, dímelo y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Y creo que es un fundamento que se trabaja mucho en esta clase, que lo hemos trabajado bastante, el aprender haciendo. Entonces, por eso yo al inicio les dije, no sé si ustedes recuerdan la primera clase, que el nivel de exigencia era alto para cada uno de ustedes, pero así de alto iba a ser mi nivel de entrega para el espacio formativo, que de hecho ya hace días alguien me dijo por ahí, viene con todo, y así es, venimos con todo. Entonces, créanme que mi compromiso es grande con ustedes y lo que yo quiero es que el día de mañana lleven módulo 2 y no sea conmigo, ustedes se sepan defender del conocimiento que adquirieron en este espacio. Pues le diré, Liz, que ya he visto la teoría de Piaget, teoría de Vygotsky, en cuanto a la teoría del constructivismo también, en las lectoescrituras. Y hay algunos temitas acá que me llaman mucho la atención en cuanto al desarrollo cognitivo del humano. Muy bien, es muy interesante y muy importante que seamos muy, que busquemos siempre el aprendizaje autónomo por cada uno de nosotros, porque al final eso es lo que lo va a definir a usted como profesional. Y si alguno de estos temas pues sembró esa semillita, ya sea en esta clase o en otra que ustedes estén llevando, siembra esa semillita, aproveche y no deje que nunca se muere ese gusanito del conocimiento dentro de ustedes. Bien, en pantalla están visualizando la pestaña de sala general. Okay, grábense el nombre, sala general. En esta pestaña les coloqué el enlace de la prueba, o sea, no de la prueba que vamos a hacer el viernes, de la prueba que hicimos hoy. Ustedes pueden volver a ingresar y practicar, ¿ok? Para retroalimentar o repasar algunas preguntas que puedan salir. Ahora, en unidad 1, que es la unidad que estamos concluyendo el día de hoy, la abrimos y en el inicio nos aparece la descripción de la unidad y yo les informé, ¿verdad?, que estaba el cuadro de los acumulativos. Hasta el día de hoy, nosotros solo debemos 2 trabajos, que es constructivismo y fichas de observación de clase, que es lo que está pendiente. Lo demás ya está evaluado y la prueba, ¿verdad? Ahí está. Ahora, cuando vamos a características del escolar, el recurso que tienen para estudiar, más que todo, es la presentación. Miren, aquí está etapas del desarrollo humano y la presentación. De esto ya está la clase. No he puesto el enlace aquí, pero en este momento les presento en YouTube para que ustedes vean que la clase ya está. Solo sería de colocarlo ahí. Ya lo vi, como estoy suscrita a su canal. Sí. Muy bien. En YouTube hay una lista de reproducción. Ustedes entran al canal, al canal, y le dan aquí en lista de reproducción. Entonces, están divididas por clase. En este caso, aquí encuentran módulo pedagógico 1. Vamos a la clase de las etapas de desarrollo. Miren, dura 1 hora 46 minutos. Después tenemos la clase del cerebro humano. Luego tenemos la conferencia de aprendizaje y memoria. Después la discusión de la guía de taller de neurociencia, que es la clase pasada. Tenemos el panel de aprendizaje en las aulas de clase, que es para lo que las colegas nos compartieron sus conocimientos. Y por último, pues hoy o mañana espero subir la clase de constructivismo que está siendo grabada precisamente en este momento. Bien, eso por el primer tema. Luego en neurociencia, ustedes encuentran de nuevo la clase del cerebro. Ay, perdón, no estoy compartiendo. Encuentran la clase del cerebro, encuentran la presentación que utilicé para esa clase, la conferencia de la doctora, el folleto de neurociencia que utilizamos el viernes anterior,
y la grabación de la discusión de este folleto. ¿Ok? Ahí están los recursos para estudiar. Luego, en constructivismo, encontramos la presentación que utilicé el día de hoy y encontramos la asignación que hay para esta semana. No significa que hay 4 actividades, ¿ok? Es un espacio por equipo. Cada equipo tiene su nombre y cada equipo deberá presentar su tarea en ese espacio asignado. Únicamente pueden ingresar los que pertenecen al equipo. Es decir, los que están en Inefable, solo ellos pueden ingresar a ese espacio de Inefable. ¿En qué consiste la asignación? Vamos a ver en este momento. Yo les pedí que por favor realizaran, ¿verdad?, anotaciones para después hacer un trabajo. Lo que vamos a hacer es un boletín informativo. Mi objetivo es darles un pequeño tutorial, que todavía tenemos tiempo, en 15 minutos lo puedo hacer, 20 minutos, de cómo hacer un boletín en Canva. El boletín que van a crear debe tener qué es constructivismo, cuáles son los principales exponentes y qué tipo de constructivismo plantea cada uno de ellos, y establecer 2 diferencias entre cada enfoque y la similitud que tienen. Todo eso yo lo expliqué el día de hoy en clase. Después dice, enumere al menos 2 características del docente y 2 del estudiante. Y esta sí es de investigación propia. Describa al menos 4 actividades de clase que pueden ser utilizadas para desarrollar el modelo constructivista. Entonces recuerden, esta tarea de constructivismo es en grupo. Luego ingresamos a la pestaña de aprendizaje en el aula de clase y van a encontrar lo siguiente. En material de estudio encuentran la grabación del panel, que desde ya les pido una disculpa, pero el panel no está completo ya que tuve problemas con la conexión, ustedes lo saben, así que no se pudo grabar todo, falta la última intervención. Luego ya encuentran recursos para cumplir con la asignación planteada de forma grupal. Esto corresponde a la pasantía que hemos venido socializando de observación de clase. La actividad dice, estimado estudiante, bienvenido a esta actividad grupal. A continuación encontrará el enlace de la clase que debe observar. Cada uno de ustedes debe llenar el instrumento ficha de observación. La ficha se llena individual, chicos, ¿ok? Cada uno de ustedes va a ver el video, pero cada grupo tiene un video diferente. Igual que en la actividad anterior, solo los de Inefable pueden ingresar a este espacio. Solo los de RAME pueden ingresar al otro espacio y así sucesivamente. Entonces, los integrantes de Inefable son Alexis, Candy, Zaida, si no me equivoco, Jessica, un ejemplo. Entonces, Candy va a bajar la ficha de observación y va a ver el video y la va a llenar. Alexis va a hacer lo mismo, Jessica también y los demás integrantes, ¿ok? Una vez que ya han visualizado el video y han llenado la ficha, les voy a presentar la ficha en este momento para ir discutiéndola. Entonces, esta es la ficha o el cuestionario que van a llenar de observación. Primero se les dan los objetivos de la actividad y después se les pide una serie de información. Ejemplo, sus datos personales, aquí va a poner su nombre y la fecha en la que usted está viendo el video. Después dice datos generales, esto es en base a la clase. ¿Qué asignatura se está desarrollando en la clase del video? ¿Qué tema está tocando el profesor? ¿Y qué grado es el que con el que está trabajando? Los grupos que tengan clase virtual trabajan con segundo grado. Ya los grupos que tienen clase presencial, en el video está la información. Luego, en base a la observación que usted haga, tiene que responder las siguientes preguntas. ¿Cómo mantenía el interés en la clase del docente? ¿Cómo fue evaluado el aprendizaje de los alumnos en la clase? Y describa 3 momentos relevantes, o sea, 3 momentos que llamaron su atención en la clase. ¿Qué aprendizaje adquirió como futuro docente? Luego llenará, en este espacio
qué aprendizaje adquirió como futuro docente, sí me van a colocar la opinión de cada uno de los integrantes del grupo. En las otras preguntas, no. En las otras preguntas, una vez que ya las hicieron de forma individual, van a hacer una videollamada en Zoom, una videollamada a través de Meet o en el espacio que ustedes consideren, y van a consensuar la información que tienen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Alexis va a decir, por ejemplo, acá, ¿cómo mantenía el interés en la clase del docente? Alexis lo pudo percibir de una forma, pero Candy pudo identificar otras estrategias que el docente también hacía. Entonces lo van a discutir entre ustedes y van a consensuar una respuesta final. Luego les aparece un cuadro en el que se les pide desarrollo físico o competencias personales. Pueden colocar los niños, comprendían edades aproximadamente de tal a tal. Tenían coordinación de las cualidades que nosotros ya estudiamos, que son físicas. Luego tenemos desarrollo cognitivo, que ya es las habilidades mentales. Podían desarrollar restas con operaciones de 2 dígitos. Y ahí sucesivamente van a ir detallando los elementos que encontraron en esa casilla. Desarrollo psicosocial, le gusta trabajar en equipo, prefiere trabajar solo, según lo identificado por la observación. Factores que influyen en el aprendizaje de forma positiva o negativa. Cuando ya hicieron esto de forma individual, ahora pasan a lo grupal, que también ya lo explicamos, y cuando ya tienen ese resumen, entonces van a pasar a crear un informe. ¿Cuáles son los componentes de este informe? Aquí están a continuación. Primero, una portada, como todo trabajo formal, y hasta les estoy detallando, ¿verdad?, los elementos que se les están pidiendo en cada uno. Información institucional, el nombre de la universidad, nombre del centro regional, nombre de la facultad, nombre de la carrera y la corte en la que usted está. Luego, información del espacio formativo. Lo único que pueden obviar aquí, si no lo saben, es el código, pero se les pide el nombre y la sección en la que ustedes pertenecen. Luego sigue nombre de la asignación, o sea, de la tarea o del trabajo. Se llama informe de observación de clase y aquí colocan, no entre paréntesis muchachos, sino que a continuación después de clase, según el entorno en el que se le asignó, entorno tradicional, entorno presencial, entorno virtual. Luego, información del equipo, sus nombres de los integrantes y el número de registro. Lugar y fecha, pues Santa Bárbara y la fecha. Eso en cuanto a la portada. No coloquen marcos con lapicitos, con el logo, no lo pongan por favor de fondo con marca de agua. Colóquenlo en la parte superior, en el centro en pequeño. No es necesario que adornen este trabajo porque es un trabajo formal. ¿Okay? Pueden utilizar número de páginas si así lo prefieren, no hay problema. Pero en cuanto a decoraciones y esas, no es necesario. De hecho, no es aceptado. Luego sigue la introducción. Se les explica qué es una introducción y además de eso, en la plataforma se les coloca una guía de cómo crear una introducción. Vamos a ir a la plataforma. Vamos a aprendizaje en el aula. Y aquí ustedes van a encontrar en materiales de estudio un PDF que dice cómo formular una introducción. Ahí se les dice cuáles son los componentes de una introducción y más o menos qué es lo que tiene que poner. ¿Ok? Esto para que usted no se pierda. Luego seguimos con el siguiente componente. Vamos a ver. Marco teórico. El marco teórico es el pilar fundamental de cualquier investigación. A cada equipo se le asignó una modalidad de clase diferente. Debe realizar una descripción de ese entorno educativo, no de lo que usted está viendo en el video, sino si le tocó entorno tradicional, ¿qué es la educación en ese entorno?
el papel que juega el docente, los factores que influyen, cuál es el papel del alumno, o sea, describirme la educación tradicional, por así llamarlos, el de virtual, describirme la educación virtual, y si va a copiar o a tomar información de internet, de libros o de otros lugares, yo le coloco también un tutorial que me tome el tiempo de grabarle para que usted sepa cómo hacer referencias en Word. Usted solo da clic ahí y le va a llevar al video que ya está en YouTube. Luego, lo que sigue es la descripción del trabajo. ¿Qué es lo que va en la descripción del trabajo? Cómo se hizo, todas las etapas de la asignación, es decir, una narrativa desde que se le asignó. De hecho, si quiere desde antes puede hablar un poquito, aquí en marco teórico pueden cerrar explicando qué es módulo pedagógico 1, el objetivo de la clase, y después empiezan a detallar todo lo que hicieron en cuanto a la actividad. El día tal, la licenciada tal asignó el trabajo, asignando al equipo y ponen el nombre del equipo, el entorno virtual, por lo tanto, tuvimos un primer encuentro con el equipo de trabajo el día tal, a través de la plataforma tal, para distribuirnos los componentes del informe, quedando de la siguiente manera: Alexis, portada, Candy, lo otro, y así sucesivamente. El día tal teníamos que volver a reunirnos para hacer la retroalimentación o la discusión de la información recolectada en las fichas de observación. Y así usted escribe todo lo que haga, ¿ok? Y esta es la matriz grupal que van a presentar. Es la misma matriz anterior, solo que aquí ya está la información priorizada, por así decirlo. La información más relevante, más importante, que como equipo ustedes consideraron era lo mejor. Hay una última etapa de anexos, donde le pido fotografía suya observando la clase, captura de pantalla del encuentro grupal, es decir, quiero ver que ustedes se reunieron como equipo, y las fichas individuales. Todos los integrantes del grupo tienen que llenar la ficha y enviarla a la persona designada. Si van a colocar que cierta persona se va a encargar de unificar la información, que yo personalmente no se los recomendaría. ¿Saben por qué? Porque hay, por medio de Drive, documentos compartidos en el que todos los compañeros del equipo, si tienen computadora, pueden ingresar, y no es necesario que digan, no, solo Candy se va a encargar de unificar la información, porque todos pueden colaborar por medio de un documento compartido de Word, ¿ok? Y por último, se les pide la tabla de referencias, que igual en el mismo tutorial que les hice de referencia, ahí se explica cómo insertar la tabla. Esto es, si usted citó la información durante el marco teórico. Por último, jóvenes, les dejo un mensaje personal que dice: es importante que como equipos manejen normativas internas, es decir, hablen claro entre ustedes y digan, bueno, las compañeras que para tal día no presente el trabajo, no lo anotamos. Si no muestra interés, pues tampoco hay que anotar al compañero, ¿ok? No anoten a alguien que no aporte o muestre interés en el desarrollo de la asignación. Y les puse la frase o el video, el texto del video que discutimos el primer día. Recuerde, si tiene ética, su valor es 1. Si es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Si es rico, súmele otro 0 y su valor será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán 0. Así que yo los animo, muchachos, a que aprovechen este espacio para crear responsabilidad entre ustedes, porque apenas estamos cerrando con la primera unidad, vienen más trabajos después, y es necesario que cada uno entienda el papel que cumplen sus equipos. Entonces ahora en este momento yo me voy a callar un poco y voy a dejar que ustedes pues hagan las preguntas que tengan en base a toda la información que acabo de dar. ¿Para cuándo es esa, profe? Ok, este trabajo quedó para el día miércoles. Este no lo voy a mover porque considero que entre reuniones y demás factores necesitan tiempo, pero el de constructivismo sí va a quedar para este fin de semana.
Sí, bueno, en cuanto a la pasantía, eh, ya tenemos, bueno, ¿cómo es la cosa aquí? ¿El video, hay video o hay que estar con ella presencial? No, hay video. Todas están grabadas. Ah, ok, no hay problema, pasa el video y nosotros hacemos eso lo más pronto posible porque, Los este, videos ya están en plataforma, chicos. Ya el trabajo está en plataforma. Cada equipo tiene su video asignado ya. Miren, cada uno de ustedes ya tiene un video distinto. La ficha ya está. O sea, cada video, el más corto dura 30 minutos y el más largo dura 1 hora, 50 y algo minutos. Buscamos nuestro grupo y presentamos. ¿Cuál es la ventaja de tener estos espacios así divididos? Es que anteriormente cuando hacíamos una actividad grupal, todos la subían al mismo espacio y a algunos les salía que debían la tarea y a otros no. Esto automáticamente le pone la calificación que yo asigne a todo el equipo. ¿Okay? Entonces por eso están esos espacios así restringidos. O sea, Bueno, aprovechen. o sea que no hay necesidad que todos los subamos. Correcto, solo una persona lo sube y ya automáticamente después cuando yo asigne le va a salir la calificación a todos. Por eso es la opción de grupo. Está bien, gracias. No. Otra consulta, muchachos. Sin pena, pregunten. De mi parte, Liz, más que todo agradecer por enseñarnos cada uno de esos procesos. La verdad que no solamente, bueno, a mi persona no solamente me va a ayudar en la universidad, sino que también en mi trabajo. Entonces sí se lo agradezco. Si Entonces, tengo dudas, según yo lo le que... voy a preguntarle con respecto Claro, al Canva y a la otra aplicación. claro. Y según lo que aprendimos hoy, pues ya vimos que lo que Candy acaba de decir, sin duda es un aprendizaje significativo, porque lo que está aprendiendo en un salón de clase virtual, en este caso, lo va a poder aplicar en su vida diaria para resolver alguna situación o algún problema, alguna necesidad que ella tenga. Entonces, si no hay nadie más que tenga alguna observación o comentario, les recuerdo que la clase fue grabada y va a ser subida a YouTube. Esta última parte de Canva la voy a editar aparte y la voy a subir aquí en la pestaña de constructivismo abajo de la presentación. Miren, voy a ocultar la presentación de constructivismo porque considero que todos ustedes hicieron sus anotaciones y de nada, no tendría sentido el que yo simplemente deje la presentación ahí para que ustedes solo copien y peguen. Entonces lo que queremos, ¿verdad?, es aplicar el conocimiento que adquirimos hoy mediante una actividad práctica, que es el boletín informativo. Entonces, muchachos, les recuerdo la agenda que tenemos para el día domingo. Deben presentar el boletín. Para el día jueves van a presentar el informe de pasantía. Para el día viernes es la evaluación. Y el día sábado es el último día para entregar recursos creativos. Les animo, ¿verdad? No Disculpe, ¿podría repetir por favor las fechas? Que cuando lo dijo yo no escuché, no sé si algunos escucharon también. Ok, repito. Día domingo, entrega de boletín informativo. Día jueves, entrega de informe de día 1 y clase. Día domingo, día sábado, perdón, última oportunidad para entregar recursos creativos. ¿Alguna otra consulta? Listo, no, de mi parte no. Ok, perfecto. ¿Alguien más, muchachos? Solo recordarles que estoy a disposición por si tienen algo para servirles. Solo recordarles que sí
suelo estar despierta, pero si es posible preguntar antes de las 10 de la noche, yo con gusto les ayudo, ¿ok? Bueno, si no hay nada más que decir, estamos despedidos y gracias por haber asistido el día de hoy, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Excelente, descansen.